recorrido en orden. ¿Preguntas ahí? ¿Seguro que no hay preguntas? Bueno, aprovechando esta idea, vamos a implementar de forma muy similar a lo otro. Miren lo que voy a hacer. Como es un recorrido también, voy a hacer exactamente lo mismo. Solo que acá voy a renombrar esto para que sea un posorden. ¿Cómo es el recorrido en posorden? ¿Cómo se realiza el recorrido en posorden? ¿Qué dice? Recorre el subárbol en posorden, luego el subárbol en posorden derecho y se visita El nodo padre de ese árbol. O de ese subárbol, si es que está más abajo en el árbol, ¿sí o no? Entonces, fíjese, yo lo que voy a hacer acá es hacer lo que usted ha dicho. En posorden, por izquierda. En posorden, por derecha. Y luego, ¿qué cosa? el nodo padre. El nodo padre o nodo actual que le hemos llamado de esa rama del árbol. A ver, veamos por qué nos está dando error acá. Dice nulo. Dice. A ver qué borré. Claro. Vamos a hacer esto. Ya. Entonces, esto de acá. Ahí. Y con eso yo tengo el recorrido en posorden recursivo. Y fíjense, este es exactamente lo que dice la tarea. Dirán, ¿cómo? Pero si solo está haciendo de uno, no se olviden que aquí estoy llamando para que haga recorrido en posorden por izquierda. Entonces le voy a pasar el hijo izquierdo y temporalmente obviamente va a ser una llamada recursiva y en esa llamada recursiva el nodo actual va a ser el hijo izquierdo en segunda instancia de la raíz. Si es que no es vacío, va a ser otra vez recorrido en posorden y va a entrar. Y te dirá, ¿en qué momento controlo que no me procese vacío? Aquí está el caso base. En ese punto yo controlo que no me procese nodos vacíos. Si un hijo izquierdo, un hijo derecho o la misma raíz es vacío, ese caso base va a hacer que no haga nada. Pero fíjense que una vez completado el recorrido por izquierda y el recorrido por derecha, lo único que me falta es agregar a la lista de recorrido la clave del nodo actual. Si fuera la raíz, está trabajando bajo el supuesto
de que la llamada recursiva va a cargar todo lo necesario en la lista de recorrido. La segunda llamada pues, del recorrido en posorden por izquierda. La segunda llamada recursiva va a hacer todo lo necesario para recorrer en posorden la rama derecha del nodo actual. Y luego, ¿qué me falta procesar? Me falta procesar el nodo actual. Entonces, en ese proceso de recorrer el nodo actual, que es lo que yo estoy haciendo, el paso de visitarlo es para mí, en este caso, agregar la clave a la lista donde estoy guardando las claves en el orden que corresponda a visitarlo según este recorrido. Lo mismo pasa acá, ¿ya? Entonces eso es muy simple al hacerlo de esa manera, ¿ya? Después vamos a ver cómo lo implementamos de manera iterativa, ¿ya? Fíjense cómo sería, vamos a hacer este de acá. Obviamente este solo va a estar disponible en nuestro árbol de binario búsqueda, no va a estar disponible si es que declaramos con interfaz. Size reclo. Aquí no tenemos un n. Y fíjense, yo voy a, este método no va a hacer nada, solo va a llamar a otro. Si quieren, acá le vamos a poner b. Y voy a llamar a un size de 2. ¿Y qué dijimos que de cajón tenemos que pasarle? Tenemos que pasarle como parámetro la raíz. Si es que necesitamos algo más, le pasamos. En este caso no se requiere más. ¿Ya? Puede o no tener el mismo tipo de retorno. En este caso sí vamos a hacer que tenga el mismo tipo de retorno. Fíjense que en este caso no hicimos. Variamos el tipo de retorno del método compañero. No retornaba nada. Este sí retorna. Y les dije que de cajón, para que vean que es cierto, me voy a copiar ese parámetro obligatorio. Como no le he pasado más nada, tengo como siempre mi caso base. Caso base. Además que aquí obviamente como retorno algo, yo tengo que ajustar ese caso base a que retorne algo que a mí me convenga retornar en el caso de que esté en el caso base. Como estoy contando nodos, si el nodo es vacío, entonces no tengo nodo, retorno 0. ¿Ya? Ahora, ya yo soy libre de hacerlo con un recorrido en inorden, en preorden, en posorden. Digamos que lo hago así. Size por izquierda. Pero voy a tener que esto va a ser igual a llamarse a él mismo, pasándole como dato el hijo izquierdo del nodo actual. Y fíjense que estoy guardando el valor acá. Muchos saben qué me hacen y se van a reír ahorita, pero estoy seguro que en el examen lo van a hacer. Hacen esto. Y listo. Y piensan que con eso ya está. En este caso yo necesito guardar el size por derecha para hacer algo con este dato. Si no, tal vez no le hubiera puesto tipo de retorno entero. Bueno, si ya calculé la cantidad de nodos que hay por izquierda y ya calculé la cantidad de nodos que hay por derecha, ¿qué me falta hacer? ¿Mm? Ya sé cuántos hay por derecha, ya sé cuántos hay por izquierda. Mi objetivo es retornar la cantidad total de nodos. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo? A ver, no lo escucho. Más fuerte. Más fuerte, por favor. ¿Por qué? Yo siempre le voy a preguntar el por qué. Esté bien o esté mal su respuesta, yo le voy a preguntar por qué. ¿Por qué tendría que comparar? ¿Cuál es la razón? Pero eso interesa para poder calcular la cantidad de nodos que hay en el árbol.
No, entonces, si yo ya tengo la cantidad de nodos por izquierda, alguien ya me hizo el trabajo, y otro me hizo el trabajo por derecha. El objetivo mío es devolver la cantidad total de nodos que hay en el árbol. Si yo ya tengo lo que hay por derecha y tengo lo que hay por izquierda, ¿qué debería hacer yo para completar el trabajo? ¿Alguien? Hacer la suma de la cantidad de nodos de izquierda y la cantidad de nodos derecho, aumentándole más uno que se refiere a... Al nodo actual, ¿no es cierto? No hay que hacer en este caso, fíjense, no siempre. En este caso en particular, bien lo estoy diciendo más de una vez, no amerita hacer ninguna comparación. Directamente es hacer lo que nos decía, ¿cuál era su nombre, perdón? Cristian. ¿No? Cristian. Entonces, en este caso lo que hay que hacer, yo lo estoy haciendo así, para que sea muy obvio que estoy realizando un recorrido en particular. Ustedes seguramente, ¿para qué lo hace así? Van a decir, yo directamente hacía la llamada ahí, le sumaba la otra llamada y ya está. Sí, pueden hacerlo así, pero a mí me resulta más didáctico hacerlo así. ¿Me comprenden? En este caso sí se puede hacer así. En este caso no puedo hacerlo así, ¿no? Porque no está retornando nada. Y con eso yo ya tengo la cantidad de una versión de size para este árbol binario que me calcula la cantidad de nodos, ese es el objetivo, que hay en el árbol, nodos no vacíos, porque fíjense que cuando es vacío, cero. Fíjense que si yo tengo la raíz solamente como dato, me va a llegar como nodo actual, va a querer ir por izquierda, no va a tener hijos, va a venir acá, retorna cero. Entonces tengo cero en size por izquierda. Luego va a ir por derecha y va a venir por acá otra vez. Cantidad de nodos, 0 por derecha. Entonces 0 más 0 me da 0. Más 1 de la raíz, me retornaría 1. Ahora pónganle solo un hijo a la raíz y háganlo otra vez la prueba y van a ver que va a calcular. Si es por izquierda, va a venir por acá. ¿No es cierto? La izquierda de ese hijo izquierdo va a ser vacío. La izquierda, la derecha también vacío. 0 más 0 da 0 más 1, 1. Eso va a retornar acá y va a retornar que por el lado izquierdo de la raíz es 1. Si luego va por derecha y digamos es vacío, es 0. 1 más 1, perdón, 1 más 0 me da 1 más 1, son 2. Raíz más un hijo y no hay más nada, da 2. ¿Está claro? ¿Se comprende la idea o necesitan una aclaración? ¿Mm? Porque después esto tienen que entenderlo. Yo en el examen les puedo restringir a que ustedes hagan iterativo o recursivo, o podría no restringirles y dejarles que lo hagan como sea. La idea es que pueden hacerlo de la una o de la otra manera. ¿Se entiende bien esto o necesitan una aclaración? Los jóvenes, ¿quién es el valiente que va o la valiente que va a responder? ¿Qué dice? ¿Estamos claros o no estamos claros? O les comienzo a preguntar uno por uno. A ver, Joel, Quispe, ¿estamos claros, sí o no? Sí, ingeniero. ¿Qué fue lo que comprendió de esta forma de resolver problemas en árboles binarios? ¿Cuál es el truco? Es que si me han entendido, deben poder decirme cuál es el truco. ¿Qué dice? ¿Cuál sería el truco? De esta versión iterativa, ahora hemos saltado a una versión recursiva.
¿Seguro me entendió Joel? No, también. Entonces, ¿por qué me dice que sí si no lo entendió? Si ustedes no me dicen qué es lo que no entendieron, yo no puedo saber en qué punto me debo concentrar. ¿Qué fue lo que no entendió? Tiene que haber desde algún punto que no entendió o no entendió nada de plan. ¿Mm? ¿Una respuesta? Estoy esperando su respuesta. En este caso le estoy preguntando directo a usted, después le voy a preguntar a otro. Así que los otros también vayan viendo algo que les pueda preguntar sobre esto. ¿Qué fue lo que no entendió Joel? Si me dice no entendí muy bien, tiene que ser algo que es la base de la lo tiene que entender. Por eso es y si ustedes me ayudan, no puedo hacer mucho. ¿Qué es lo que lo pierde? Entonces la pregunta. ¿Cómo es? No creo que no pueda tiene que haber una forma que diga en esta parte de mi componente, esta parte yo no entiendo. Esto no sé por qué. No lo veo tan difícil. Como yo lo que les pregunto, el porqué de algo. Sí. Llevar recursividad en alguna materia previa. ¿Cómo entendió la recursividad antes? Por ejemplo, ¿y la recursividad en materia previa? Algún ejercicio que se puede haber hecho en una materia previa. ¿Y qué hacía en el material? Llamaba rápidamente a un método, a un parámetro. ¿Y qué hacía ese método? Para todo, no en bibliografía, sino hacer parecido seguro. Yo debe de buena respuesta. Ya, si acaso. Pero ahorita no, yo. ¿Qué hacían cuando hacían esa llamada? ¿Qué entendía que hacían cuando hacían llamada? Porque usted me está diciendo que no guarda acumula. Yo quiero entender por qué captaron su momento cuando hacían, por ejemplo, en la casa de la variable, hicieron reemplazar esa variable. Ojo, estoy reclinando, nada más quiero que para poder ayudarlo. Y yo le pregunté algo, le parece hacer ayuda, yo necesito una respuesta. Porque por algo se lo estoy preguntando. Tiene el momento, no es la idea fastidiarlo, molestarlo, hacerlo del día. La idea es poder ayudarlo, pero ustedes tienen que ayudar a que yo lo ayude. Para todo. Sí, seguro que no hay el caso del factorial de forma recursiva.
cuando trabajaron con implementación de currículum. Entonces se cortó. Las cosas que decía el libro, era que no pensemos algo del conocer y así, que tenemos que pensar de esa forma, que nos preocupemos por lo que pensemos y ya el estado está hecho. Que se da cuenta. En esa implementación que hice allí, voy a ver en la pizarra. ¿Está viendo la pizarra? Se puede ver. Yo usé algo así. Usé Google y decía que no tiene parámetros. Y que cuando ustedes trabajaron exclusividad del método que correspondía a un parámetro sobre el cual ustedes hacían la exclusividad, ¿sí o no? ¿Quiénes dijeron que la exclusividad era? ¿O quién fue que me dijo los socios no piensen tanto como lo hacía que lo estaba y estaba Yo no dije eso. Que no podemos tanto por ese seguimiento que hemos hecho que el resultado ya está. Que me faltaba hacerle lo adicional para que la función. Sí. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa cuando se exclusividad, pero el problema de madera es este. Su problema de madera es y el hecho es que no sé si se recuerda a la manera de seguir la frecuencia. Ya. Ejecución como debería de tu creación de tu método. Y pues a veces para ser verificado seguir eso. Pero vamos a tratar de que lo entiendan. Y aprovechen de hacer las preguntas, todas las que deban ahora, porque luego yo les voy a preguntar hasta que me canse. Entonces ahora es, o ustedes preguntan, o yo les pregunto a ustedes. Así va a ser la regla, jóvenes. ¿Está claro? Porque si no me preguntan, quiere decir que me pueden explicar, porque lo entendieron. Y si no lo entendieron, pierden puntos. Entonces, si no quieren ser descubiertos, que no lo entendieron y no lo manifestaron, mejor pregunten. Pierdan ese falso, no sé qué llamarle, no sé si llamarle vergüenza o contención o algo por el estilo, de que, ay, el compañero se me va a reír. ¿Qué importa el compañero? Si al final, cuando usted sea profesional, el compañero no va a hacer el trabajo por usted, lo va a hacer usted. Y a lo mejor el que se rió se ríe porque no tiene ni idea de lo que usted está hablando. Peor todavía. Y ahorita con más razón ni siquiera se están viendo. Sé que somos la mayoría de las áreas, peor cuando somos jóvenes, o cuando somos jóvenes, porque ya no soy, somos bastante pesados y fastidiosos en molestar al otro. Pero deberíamos tener la suficiente personalidad para poder afrontar eso. ¿Ya? En este caso, véanlo desde el punto de vista, importa lo que yo voy a adquirir, y no importa si es que alguien se va a reír, tal vez porque no tiene idea de lo que está hablando usted. Véalo desde ese punto, ¿ya?
Entonces, ahorita, joven, les digo esto así, que parece pesado, porque básicamente no han entendido y nadie dice nada. No sé qué es lo que estaban esperando. No se dejen encontrar de nuevo en eso, porque ahí los voy no digo los voy a pasar, ya no me gusta decir, pero los voy a forzar a que de alguna manera aprendan a expresar esas dudas que tienen. Y es más fácil cuando lo hacen ustedes voluntariamente a cuando yo se los saco con tirabuzón. ¿Está bien? Porque luego, cuando se acostumbran a tragarse la duda, hasta cuando trabajan, se la tragan la duda. Y por eso luego hacen mal. ¿Por qué? Porque el jefe, el cliente, usuario, lo que sea, le dice, yo no es esto lo que quería, pero yo supuse, va a decir. Y el cliente, jefe o quien sea, le va a decir, yo no le dije que me haga eso. Es más, usted no me preguntó, le va a decir. No se dio el trabajo de cruzar unas cuantas palabras conmigo para que yo le dé claridad respecto a lo que yo quería hacer. Y si aún así ustedes no le entendieron, deberían darse el trabajo de volver a preguntar las veces que sea necesario para entender qué es lo que se debe hacer o cómo se debe hacer algo. Jóvenes, trabajen en eso, no pueden estar tragándose las dudas. ¿Ya? Ojalá no les entre por un oído y les salga por otro, se los estoy reflexionando por su bien. Bien, entonces si ustedes tienen un árbol, digamos que se voy a dibujar solamente las llaves para variar, ¿ah? Es lo que estamos, y eso ni necesitaría dibujar las llaves, pero lo voy a poner aunque sea las llaves, ¿ya? Voy a poner 100 y 40, 100, 90, 20. Si ustedes empiezan como la raíz con nodo actual, aquí van a tener que calcular un size por izquierda y un size por derecha. ¿Qué recorrido estoy haciendo aquí en la solución de este problema? ¿Ah? ¿Qué recorrido estoy haciendo en la solución de este problema? Aquí. Preorden, posorden, inorden. ¿Qué estoy haciendo? ¿Mm? Bien. Estoy haciendo posorden. Y aunque se equivoquen, láncenlo. Así por lo menos yo le voy a decir, necesito aclararle porque no le entendió. Pero es posorden. Entonces voy a hacer el cálculo primero por izquierda. Entonces, sé que aquí voy a tener que hacer un cálculo también. Y por acá, en todos lados voy a tener que hacer un cálculo. ¿Por qué posorden? ¿Por qué posorden? A ver, ¿quién dio la respuesta? ¿Cómo es el posorden para empezar?
A usted que me dijo, ¿por qué posorden? ¿Sabe cómo es el posorden? No. Ahí estamos mal. ¿Y por qué no sabe cómo es el posorden? Ernesto. Eh, ¿No? ¿Mm? no sé. Pero ¿por qué no sabe? Yo quiero saber por qué no sabe. No es la primera clase que pasamos. ¿Por qué no sabe cómo es el posorden? ¿Cómo es el recorrido en posorden? Tiene que haber Porque no una lo había razón. entendido. ¿Cómo? No lo había entendido. ¿Y por qué no preguntó antes? ¿Por qué a estas alturas? Ya hemos pasado, creo que 2 veces hemos hecho esto. ¿O es la primera clase que está entrando? ¿Cómo es? Es con usted, Ernesto. Quiero saber, quiero entender cuál es la razón por qué recién ahora me pregunta o me dice o me da a entender que no sabe el posorden, que no le entendió. No Siendo que había cuando entrado a yo las le... otras clases. ¿Cómo? No había entrado a las otras clases. ¿Qué les dije, jóvenes, a los que sí estuvieron en las otras clases? ¿Quién me ayuda a ver? ¿Qué les dije cuando yo les hablé respecto a que no entraran en las otras clases? ¿Es correcto que yo vuelva a explicar clases después, cuando yo ya les había explicado y les di la chance de preguntar de nuevo algo porque no entraron a clase? Por lo que veo, hay más de uno que sí me entendió cómo trabajan los recorridos. Y yo les dije en su momento, no hay excusa de que es la primera vez que entran a clase. Ahora, si no van a ver nada de lo que les dejo en la plataforma, entonces, ¿por qué me piden que lo exponga? Va a repasar el material. A ver, alguien que sí sepa cómo es el recorrido en posorden, al menos dígale a su compañero cómo es. No vamos a repasar de nuevo el posorden, ¿ya? Entonces, vea la clase que ya hemos pasado, vea el material que les he compartido y vea la presentación que también ahí hay la base. ¿Cómo es el recorrido en posorden? ¿Quién me dice? ¿Cómo se realiza el recorrido en posorden? Se recorre en posorden por izquierda, luego se recorre en posorden por derecha y luego ya se visita la clave. Se visita el padre del árbol o el subárbol que te... Si estoy parado en el 40 aquí, quiere decir que debo hacer en posorden primero toda la izquierda, luego toda la derecha y de último este. Si estoy parado acá, perdón, si estoy parado acá, en posorden toda izquierda, en posorden toda derecha. Fíjense que es lo mismo en todos los casos. Entonces, Ernesto, yo la siguiente clase le voy a preguntar. Quiero saber qué entiende del material que yo les he dejado. Esa es la tarea particular para usted. Está bien. Porque si no los obligo a que ustedes se pongan al día, ustedes van a esperar a que yo diga examen. Van a quedar con la duda. Y si tienen duda, pues no van a entender. Preguntó cómo lo acumula. O me van a hacer revisar en la aplicación quiénes están, quiénes ingresaron y quiénes participaron. ¿Quién fue que me dijo, no entiendo cómo lo acumula? Vamos jóvenes, no lo voy a crucificar, quiero saber su nombre. ¿Usted, Jonathan? Sí, Jonathan. Entonces, cuando usted está por acá, este es su actual. Quiere decir, si se fija acá,
que la raíz es su primer nodo actual. Y que luego esto se va a ejecutar, va a venir por acá, luego por acá. Y aquí, como es una llamada recursiva, tiene que ir y cambia de nodo actual, ¿lo ven? Ahora su nodo actual es el nodo donde está el 40. Entonces, vuelve a venir. Si quieren, aquí. Pero ya como nodo actual, el nodo del 40. Va a venir por acá, va a venir por acá, y va a volver a hacer llamada recursiva, ¿sí o no? Y va a bajar por acá. Y fíjese, todo lo otro está pendiente. Y va a volver a bajar, ¿no es cierto? Va a ir por izquierda. Esta vez, si quieren, pongámoslo con azul, con este color. Y va a venir por acá, porque no es vacío. Luego por acá. Y aquí baja. Y el nodo actual en ese punto va a volver a ser, pero ya otro, va a ser un nodo vacío. ¿Cuánto va a retornar ahí? Ahí ya va a recibir, por izquierda va a recibir 0. Voy a ver con qué color lo hago eso, con amarillo. Va a venir por acá y va a entrar acá y va a retornar. ¿Cuánto retorna? 0. Luego va a ir por derecha. Porque retorna a este punto, ¿sí o no? Retorna a este punto de esta llamada recursiva. Entonces le toca ir ¿a dónde? Vamos a hacerlo con este. Le toca continuar recién acá. Luego, ¿qué va a hacer? Va a ir a izquierda. ¿Cómo? Porque aquí el hijo derecho del 20 va a ser su nodo actual y otra vez va a venir por acá. ¿Eh? Ya no sé con qué color hacer. A ver, con este. Va a venir por acá porque no es vacío. Y va a ir por izquierda y es vacío, va a retornar 0. Entonces acá va a ser 0. Luego va a ir por derecha. Va a ser 0. Entonces 0 más 0 más 1 da 1. Entonces aquí retorna 1. Como usted su nodo actual está en este punto, dice, bueno, ya saqué por izquierda que es 0 y por derecha es 1. Me toca sumar y retornar. Suma y va a retornar 0 más 1, 1 más 1, 2. Eso se acumula por acá en una llamada recursiva. Luego tiene que ir por derecha no hay nada y va a acumular 0. 2 más 0 más 1 va a dar 3. Y si se da cuenta, en ese punto ya ha retornado en todas estas rayas que yo puse acá. Va a comenzar a ir por derecha. ¿Y cuánto va a calcular por derecha? Para no hacerlo otra vez hasta abajo, una simulación, si quieres, del seguimiento de la recursión. ¿Cuánto va a calcular por derecha? Por acá. ¿Cuánto? 2. 2 más 3, 3 más 2 da 5, más 1 por este de acá da 6. Entonces, el retorno final va a dar 6. ¿Es correcto eso o está mal? ¿Es correcto o está mal? ¿Perdón? Correcto. Es correcto. Tiene una idea ahora, aunque no hay que entenderlo a detalle, como decía su compañero, tienen que suponer que este de acá me hace un trabajo y este otro. Porque es el mismo método. Disculpen que lo raye así porque así lo hago notar. ¿Se entiende cómo lo hace? ¿Sí o no? O si no, seguir trabajando sobre esto. ¿Entiende cómo lo trabaja? ¿O todavía no lo entiende? ¿Seguro? Entonces, ¿cuál es el truco acá? La pregunta va para todos. Aparte de que necesito hacer un método compañero, ya es el truco 1, digamos. Pero ¿cuál es el truco con el proceso recursivo?
¿O no ven ningún truco? ¿Cuál es el supuesto entonces, si no ven truco? ¿Cuál es el supuesto acá? Disculpe, ingeniero, como yo lo analizo, generalmente dibujo como me pongo un ejemplo y empiezo a ver el recorrido sin importar, digamos, tanto cómo es que se hace el proceso. Como hemos hecho en este caso. Y algo así. Ya, pero ¿cuál sería el truco con esto? Si no hacemos eso que usted hace. Usted ya lo dijo, porque usted fue el que me dio la respuesta. Usted es Luis Eduardo, ¿no es cierto? ¿Cuál era el truco cuando trabajaban con recursividad? Era no pensar tanto en el proceso y tener en cuenta de que ya el resultado está hecho. Algo así. El truco acá, jóvenes, es asumir que la llamada recursiva les va a devolver parte del resultado, les va a hacer parte del trabajo. Y que ustedes simplemente tienen que completar lo que falta. Obviamente, sin centrarse tanto, pero tampoco ignorándolo, de cómo realmente lo hacen. Porque si ustedes lo quieren tratar de entender, estas dos partes de acá son vitales para ir más abajo en el árbol. Esas dos partes hacen parte del trabajo. Y yo asumo que está bien, son estas rayitas que ya la vamos a probar. Entonces, si yo ya tengo parte del resultado, o la gran mayoría del resultado, pues hago lo que falta, que es procesar un nodo. No importa dónde se paren, sea acá o sea acá, hagan la corrida o traten de hacer la corrida de este método como está hecho y van a ver que les va a retornar. Si lo hacen parados acá, 0 va a ser por acá y 0 va a ser por acá. 0 más 0, 0. Más el 1 que le suman acá, da 1. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí, es correcto. Entonces, jóvenes, de esa manera, pues esa es la idea cuando trabajan con recursividad. ¿Alguna pregunta más de esto? Podemos seguir haciendo alguna implementación. No, jóvenes, no tengan miedo a preguntar. Así como yo los revuelco con preguntas, ustedes deberían hacer lo mismo conmigo, para evitar que yo les pregunte. ¿Mm? ¿No les parece justo? Si quieren que yo no les pregunte, ustedes pregúntenme a mí. ¿Ya? Por algo estamos ingresando. Aparte que con solo el hecho de preguntar se ganan algo. Bueno, vamos a hacerle la altura. Me lo voy a copiar esto. Y solo voy a hacer algunos arreglos. Lo voy a hacer recursivo. Escribir en la altura. ¿Cuánto es la altura de un nodo vacío? ¿Cuánta es la altura de un nodo vacío? ¿Mm? Vamos, jóvenes, ¿cuánto es la altura de un nodo vacío? 0. ¿Perdón? 0. Tan fácil como eso. ¿Ah? 0. ¿Cuánto es la altura de un nodo que es hoja? ¿Mm? ¿Cuánto es la altura de un nodo que es hoja? Ahorita solo ¿perdón? También creo que 0. No.
¿Sabemos o no sabemos? Solo hay dos respuestas posibles. ¿Sí o no? No le estoy diciendo ahora cuánto es. ¿Sabemos o no sabemos cuánto es la altura de ese árbol? ¿Puede volver a repetir, ingeniero, lo que estaba explicando? Es que no se le entendió. Ingeniero, no se le entendió por un momento. Ya. No se escuchaba el audio. De cualquiera de estos árboles o garabatos de árboles, quiero que me digan la altura de cada uno. Vamos a ver si se acuerdan el concepto. ¿Cuánto es la altura de este de acá? Pero, Ya me dije, pero. ¿Cuánto es la altura de este de acá? 1. De este de acá. 2. 2. De este de acá. 2. 2 también. De este de acá. 3. Y de este de acá. 4. 4. ¿Entendemos ahora cuánto es la altura de un árbol? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Vamos a ver entonces si lo entendieron. Digamos que yo tengo este árbol. Fíjense que no le estoy poniendo valores a propósito, ¿ya? No le estoy poniendo clave. Porque para calcular la altura no necesito saber las claves, o necesito. ¿Mm? ¿Qué dice? No. No necesito. ¿Ya? ¿Cuánto es la altura de esto? 6. 6. Grandote lo veo. 6. Fíjense, si vamos bajo la idea, si vamos con la idea de la implementación recursiva, si hubiera sido contar, nosotros calculábamos algo siempre acá, ¿no es cierto? Igual acá, 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 acá. Si yo quiero calcular la altura de un árbol y alguien me da este dato y este dato. Y me da el dato el de acá. ¿Cuánto sería? Olvídense que hay esto y díganme cuánto es la altura de solamente, permítame cerrarlo, solo de esto, olvídense del resto. ¿Cuánto es la altura de solo de esto? ¿Cuánto? 3. Y por el otro lado, ¿cuánto es la altura solo de todo esto? 5. Ya hicieron el trabajo por mí. Sé que la altura por izquierda es 3 y la altura por derecha es 5. Ahora yo quiero con eso determinar la altura total. ¿Cómo lo calculo? se compararía. ¿Perdón? La suma de la altura izquierda con la suma de la altura derecha más 1. 5 da 8, más 1, 9. Y me han dicho que es 6. Ah, no, perdón. Se compara. No. Sí. Perdón, Se de compara, nuevo, sí. a ver. Cristian, o no sé quién me estaba diciendo eso. No. Se compara en género. El Ya. mayor de izquierda con el mayor del hijo derecho. Más 1. Y luego, Sumaría una Se le altura más. aumenta. ¿a quién le así sumamos es. 1? Al mayor. Al mayor entre lo que hay altura por izquierda y derecha. Fíjense que ahí es diferente, en el SAI sumamos directo. Aquí hay que determinar cuál es más grande.
y al más grande le sumamos 1. ¿Por qué le sumamos 1? Porque todavía falta tomar en cuenta este. Eso. ¿Ah? No tengan miedo de equivocarse, jóvenes. Los felicito a los que no tienen miedo de equivocarse. Una pena por los mudos, que no creo que haya. Disculpen que sea sarcástico. No lo hago de mala leche, sino con la idea de que suelten, como diría alguien en términos vulgares, suelten la lengua. ¿Ya? Normalmente el que sí aporta, sí participa, aprende más que el que solo mira. ¿Ya? Esa sería la idea. A ver, esa es la idea. Díganme, ¿cuánto es la altura por acá? ¿Cuánto saldría ahí? 3. ¿Cuánto saldría aquí? 0. 3. Entre 3 y 0, ¿quién gana? 3. Le sumo 1 y ¿cuánto voy a retornar acá? 4. Por izquierda no tengo nada de 0. Entre 0 y 4, ¿quién gana? Le sumo 1 y ¿cuánto voy a retornar arriba? El 5 que habíamos puesto. ¿Entienden la idea? Pero solo díganme si se entiende. Si no se entiende, díganme qué es lo que no se entiende. Por favor. ¿Sí o no para empezar? ¿Mm? Sí, se entiende. ¿Se entiende? De mi parte se entiende. Ya. Entonces vamos a ver en el código, ¿ya? Y me dicen que sí se entiende, ¿qué le falta hacer acá? Yo ya tengo la altura por izquierda y la altura por derecha. Yo sé que la altura de un nodo vacío es 0. No necesito preguntar la de la hoja por qué. Aunque podría servir, no necesito porque ya van a ver en qué momento lo arreglamos. No puedo sumarlos, ¿no es cierto? Como decían al principio, porque estaría incorrecto. Lo que tengo que saber es quién gana. ¿Sí o no? Lo voy a hacer así. Ustedes pueden utilizar de otra manera. Si el izquierdo le gana al derecho, ¿a quién hay que sumarle 1? A la izquierda. Exactamente. Entonces, a la altura por izquierda hay que sumarle 1. Y si pierde el izquierdo, ¿a quién hay que sumarle? Si pierden o empata, da lo mismo, ¿no es cierto? Al derecho hay que sumarle 1. ¿Está bien así? ¿O hay algo que le arreglamos? ¿Mm? Está bien. Entonces, en este caso, fíjense, no necesito o no es necesario poner el caso, otro caso base de si es hoja el nodo actual, porque fíjense, supongan que la raíz es una hoja. Cuando le manden altura por izquierda, ¿cuánto va a retornar si la raíz es una hoja? ¿Y la altura por derecha? ¿0 es mayor que 0? ¿Sí o no? No, entonces va a venir por acá. Con el 0 de la derecha le suma 1 y retorna 1 ¿a dónde? Aquí. Y con eso determinamos que cuando la raíz sea una hoja es 1. La altura total del árbol. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué dice? ¿Funciona o no funciona? ¿Hay alguna pregunta ahí de cualquiera? Si lo hiciéramos iterativo saldría más largo. Voy a hacerlo acá iterativo, ¿ya? Pero para hacerlo iterativo me voy a agarrar y me voy a copiar. Como la altura tiene que ver con el nivel, el que me sirve para trabajar la altura de manera iterativa no es el preorden, me sirve el recorrido por niveles, ¿ya? Y lo habíamos hecho en la anterior clase, ¿no es cierto? ¿O no lo hicimos? Sí lo hicimos. Me voy a copiar esto de acá, hasta ahí, y lo voy a arreglar para que me sirva para una altura versión 2, la voy a llamar. Va a ser altura iterativa, ¿ya?
No me sirve ya la lista. Entonces no debo hacer nada con... Por ahora aquí voy a retornar 0, ya después lo voy a arreglar. ¿Está bien? Lo más que voy a necesitar tal vez es una altura total. Y esto es lo que voy a retornar acá. En el recorrido por niveles, les pregunto, joven, en el recorrido por niveles, a ver, está mal acá, dice altura total. ¿Y ahora en qué me equivocaba? ¿Qué dice? Ya. Estoy cambiando el que no era, ¿no? Estoy cambiando el que no era, está este es el que debo cambiar. Ya. Cuando yo saco en este recorrido por niveles, porque esto que ven ahí es un recorrido por niveles, que lo estoy tratando de adecuar para calcular la altura. Cuando yo saco un nodo de la cola, aquí, ¿yo sé en qué nivel está ese nodo? ¿Sí o no? Así como está. ¿Sé en qué nivel está el nodo? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿Sí o no tienen idea? No hay algo que controle. No hay algo no hay algo que controle, dice Sergio, ¿no es cierto? Y tiene razón, hace el recorrido por niveles, ¿ya? Pero no hay algo que les permita controlar que está realmente ustedes haciendo, o en qué momento, o qué, un nodo de qué nivel realmente están sacando de la cola, ¿ya? No hay. Analicémoslo un poco antes de, no importa si demoramos un poco hoy, no importa si no completamos lo planificado, la idea es que lo entiendan. No se me entendió. Ingeniero, creo que tiene dificultades con su audio. Que está hablando hace un momento, no se le escuchó. De nuevo, si ustedes hacen un recorrido por niveles, ¿con cuál nodo empiezan en la cola? Perfecto. ¿Y ese en qué nivel está?
En el 0. Cuando lo saquen S, lo den de baja, ¿qué nodos van a entrar a la cola? ¿Esos que no, en qué nivel están? ¿En qué nivel están? 1. En el 1. Perfecto. En este punto, yo sé, antes de sacarlo, yo sé cuántos nodos hay. ¿O puedo saber cuántos nodos hay en este punto? Fíjense, le estoy haciendo una raya así. ¿Puedo saber cuántos nodos hay? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Entienden la pregunta? Aquí, solamente aquí. Cuando estoy ahí, he metido la raíz, todavía no lo eliminé. ¿Puedo saber cuántos nodos hay en la cola? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sería el único nodo. La pregunta es, ¿puedo saber cuántos nodos hay en la cola cuando ya metí la raíz y no lo saqué todavía? Sí, Sí. ¿Cuántos? 1. 1. Si yo capturo este 1 y digo, sácame la cantidad de esta cantidad de nodos. Y mientras vas sacando esa cantidad de nodos, vas metiendo los hijos izquierdo y derecho. Perfecto. Saco 1, se sale este, ¿no ven? Y voy a meter izquierdo y derecho. Cuando termino de meter izquierdos y derechos de esta cantidad de nodos, ¿puedo saber en este punto cuántos nodos hay en la cola? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos hay? El total que metieron por izquierda y derecha son 2. 2, perfecto. Si yo le digo ahora, aprovechando la forma en que se saca en un recorrido por niveles, sácame 2. Y mientras vas sacando esos 2, aumenta por izquierda y por derecha los hijos de esos 2. ¿Quiénes aumentarían? El 5, el 30. 70. En este punto, ¿en qué nivel estoy? En el 2. En el 2. ¿Cuántos nodos hay en ese punto? 3. En la cola, 3. Yo puedo agarrar y decir, sacame 3, y mientras sacas 3 de la cola, andar metiendo los hijos izquierdos y derechos de cada uno de esos nodos. Básicamente es el mismo recorrido por niveles, nada más que le voy a agregar una suerte que antes de sacar de la cola, quiero saber cuántos nodos hay en ese punto. Los nodos que hay en ese punto son los del nivel que tocan. ¿Está claro? Entonces, saco esa cantidad de nodos y voy metiendo obviamente los otros. Pero yo sé que si saco esta cantidad de nodos, voy a sacar los nodos solo de ese nivel. ¿Por qué? Porque la cola así trabaja. Y entra como sale, también sale de primero, ¿sí o no? Como entraron primero los del nivel anterior, si yo calculo antes de comenzar a meter más nodos y sacar los que ya estaban, yo estoy seguro que los que están en ese momento son los del nivel que toca. Entonces me van a decir si esto funciona.
Yo agarro y antes de sacar digo, de la cola de nodos, yo quiero calcular su tamaño. Y de ahí lo que voy a hacer es sacar esa cantidad de nodos de la cola. Y lo controlo obviamente con este de acá. Y para poder sacar esa cantidad de nodos de la cola, ¿qué voy a hacer? Me valgo de otra variable, pues, ¿no? Si quieren posición. Entonces, mientras posición sea menor que la cantidad de nodos, voy sacando de la cola y luego voy metiendo. Y yo sé que cuando vaya sacando, pueden hacerlo así, o si no directamente solo con la variable cantidad, can nodos nivel. Depende cómo quieren hacerlo. Yo lo estoy haciendo con dos variables. Entonces, a medida que vaya sacando un nodo, voy metiendo más. Pero yo sé que la cantidad de nodos que determiné acá que había, los voy a sacar y solo voy a sacar esos de ahí. Entonces yo sé que cuando termine ese bucle, voy a aumentarle 1 a la altura total. Y con esto ya tengo mi implementación de altura iterativa utilizando el recorrido por niveles. Utilizando este artificio. Que voy a asegurarme que yo sé cuándo proceso todos los nodos de un nivel. Y cuando termino de procesar los nodos de ese nivel, cuento 1. Entonces, cuando termino de procesar los nodos del nivel 0, la altura es 1, porque acá estoy empezando en 0. Cuando termino de procesar los nodos del nivel 1, como yo ya tenía 1 acá, le sumo 1 y voy a tener altura 2. Y así. ¿Se comprende la idea? O nada. ¿Mm? ¿No quieren dos variables? Háganla con uno solo. ¿Y acá qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Menos 1. Lo mismo, ¿no ven? ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sigue siendo el recorrido por niveles con un pequeño ajuste de asegurarme de saber en qué punto termino yo de procesar los nodos de un nivel. Cuando termino de procesar los nodos de un nivel, sumo 1 a mi variable de control de altura. ¿Comprendido? ¿O nada? O les pregunto uno por uno otra vez. Ingeniero, una pregunta un poco aparte de esto. De estos dos, del iterativo y el recursivo, ¿cuál de los dos sería el mejor, digamos? Mientras usted no voltee demasiado. Mientras usted no voltee demasiado, porque a veces se complican en sus implementaciones, ambos tienen sus ventajas. La desventaja de un iterativo, como en este caso, es que necesitamos más variables de control. La ventaja es que el sistema no va a gastar recursos en controlar a qué punto debe retornar en llamadas sucesivas. ¿No es cierto? Entonces, a veces, cuando el árbol es demasiado grande, entonces, fíjese que va a tener que controlar varios puntos de retorno en un momento dado. Entonces, usted tendría que sopesar el que menos le complique, porque en realidad al final los dos van a gastar algo.
Si ve que el tener, por ejemplo, una cola es más barato que hacer recursivamente, pues lo hace iterativo. Normalmente cuando a mí no me ponen restricciones al trabajar sobre un árbol, yo prefiero hacerlo recursivo porque gasto menos código. Fíjense el código que he tenido que hacer para poder hacer una altura iterativa. Y miren el código que hicimos para hacer una altura recursiva. Si se dan cuenta, es cierto, gasté dos variables. ¿Ah? Tal vez me las podría ahorrar. ¿Ah? Entonces va a depender mucho de qué adicionales le pongan a cada implementación para que ustedes digan cuál es mejor o peor. ¿Ah? Normalmente si una llamada recursiva tiene que recordar muchos valores previos, entonces mucho esfuerzo. A veces es más justo hacerlo una iterativa. ¿Ya? Eso cuando me refiero a valores previos, me refiero a los valores o los datos de las variables locales. Las variables que son pasadas por parámetros, si no las alteran, ahí no hay nada que recordar. ¿Ya? Entonces, yo no les voy a decir decántense por un iterativo o por un recursivo. Simplemente les voy a decir, tengan cuidado con no hacer una implementación demasiado complicada cuando en realidad se puede hacer más simple. ¿Está bien? Sí, gracias, ingeniero. Un elemento que yo siempre uso, no hay herramientas malas, solamente mal usadas. ¿Ya? Lo mismo es como un vehículo, no es que un vehículo esté hecho para atropellar a la gente, sino que básicamente hubo un mal uso, normalmente eso, o del que maneja el auto, o de un distraído de eso, del que iba caminando. ¿Ya? Un ejemplo claro de eso son las motos. La mayoría de que manejan motos no tienen el más mínimo cuidado. Y ustedes lo han de haber visto si es que no tienen moto. Nos creemos unos magos manejando. Y después pasan cosas como la de esos muchachos que estaban queriendo creerse corredores profesionales en la ida a Porongo y al final terminó uno muerto. ¿Ya? Sé que me desvío en eso, pero a lo que quiero ir es que no hay algo, la mayoría de las cosas que se hacen no es que sean malas, a veces es que las usamos mal. Entonces, lo mismo pasa con algo que nosotros implementamos en código. Puede ser muy simple o puede ser muy complicado. Entonces, si lo hacemos muy complicado, a lo mejor saca el resultado, pero es demasiado esfuerzo. ¿No es cierto? No es lo mismo irse en un vehículo a la plaza directo desde aquí, pónganle desde los módulos, agarrar a salir de los módulos y a darse una vuelta por el cuarto anillo y después a la plaza. El esfuerzo es mayor. Llegamos a la plaza, pero gastamos más tiempo. Si tenemos vehículo, gastamos más combustible, y no es cierto, y a lo mejor hay mucho tráfico, nos estresamos más que ir directo. ¿Está claro? Si no hay más preguntas, jóvenes, vamos a quedar por ahora ahí. En la siguiente clase vamos a completar esta parte y vamos a ver un poco más de árboles binarios, en este caso uno de los árboles binarios balanceados. ¿Ah? ¿Hay alguna consulta? Bien, nos vemos entonces el día martes, jóvenes. Traten de ponerse al día los que no han ingresado a clase. Ernesto, eso va para usted. ¿Ya? Igual para todos los que no es que no van a decir el profesor me tiene de su borguito, no. Lo que yo quiero es que usted se ponga al día. Eso solo va a depender de usted. Puede hacer preguntas de entrada al principio. Yo no entendí esto que explicó tal, este material, pero no puede decirme no sé porque es la primera vez que ingreso. ¿Ya? Entonces tal vez se ha inscrito tarde, lo que sea, lo que usted quiera, no me diga por qué. Pero en adelante, para todos los que están acá, por favor no me digan no sé porque no estuve. Yo entiendo eso, no sé porque no quise revisar lo que nos compartió o lo que usted grabó. ¿Qué se escucha más feo? Lo que yo entiendo y no lo que ustedes me dicen. ¿Está claro? Nos vemos el martes, jóvenes, entonces. Hasta luego. Luego, ingeniero. Recording